Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, hacer comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Me da mucho gusto comenzar la comunidad Naveja de este miércoles 8 de diciembre de 2021. Muchísimas gracias por su compañía, por estar aquí presentes en la emisión de hoy. Que bueno, primero gracias por los comentarios que me van a participar en el curso de la transmisión. Segundo, gracias por compartirla. Y tercero, gracias por invitar a más personas para que se sumen a todo esto. Yo la verdad no creí lo que escuchaba hoy por la mañana. Pensé que había sido sacado de contexto. Pensé que no lo había dicho así el presidente de la República. Fue de verdad, híjole, no sé cómo ubicarlo, porque es un hecho, miren, los miércoles el presidente de la República tomó la decisión y, de acuerdo a lo que dicen algunos especialistas, seguramente por sugerencia de su vocero, que es quien dicen le ha creado o lo ha instado a determinadas actitudes agresivas, violentas, de choque, que es Jesús Ramírez Cuevas, es lo que se dice, yo no lo sé de cierto, pero desde hace algunos meses los miércoles, en sus show cómico musical, el presidente de la República incluyó una sección en la cual establece quién es quién en las mentiras en los medios de comunicación. Ha sido una barbaridad lo que se ha presentado allí. En primer lugar, es un golpeteo contra los medios de comunicación que no le caen bien al presidente, particularmente Reforma, El Universal, periodistas como Carlos Loret, como Héctor Aguilar Camín, como Joaquín López Dóriga, ya saben ustedes, aquellos a los cuales el presidente le gusta golpear y que son sus clientes en estas mañaneras, aunque si bien es cierto, ahí hemos pasado muchos que escribimos y participamos en los medios, pero no nos importa, más sería peor no aparecer. Bueno, se inventó esa sección. Como ustedes saben, en esa sección participa una señorita que tengo entendido es originaria de Puebla, trabajaba para algún medio de comunicación en Puebla, la señorita García Vilchis, quien, pues de lo que más se destaca es que no sabe leer. Eso es lo más importante. Bueno, pues a raíz que se presentó esto de del montaje o no montaje, que si lo del tren había sido falso o no falso, que lo comentó Joaquín López Dóriga y luego subió otro tuit el expresidente Felipe Calderón. Les leo a ustedes lo que dice. Un buen ejemplo de fake news. Viajar en un tren que no existe a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que lo saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana y que no salga con que no es falso pero se exagera. Previamente en el Twitter de Joaquín López Dóriga se había señalado, subieron a López Obrador en un simulador y lo dio como real. Así la hashtag 4T y todos felices. El vagón ni se mueve. Ya ayer les presenté la explicación de Joaquín López Dóriga en el artículo que publicó ayer en Milenio y que dio a conocer también en sus redes sociales. Bueno, hasta allí el presidente agarró el tuit del expresidente Calderón para criticarlo. Pero cuando estaba criticando, escuchen ustedes qué fue lo que dijo. El maestro José Antonio Crespo dice, tiene razón AMLO, la mentirosa no es la señorita Vilchis, que ni se entera, sino los que le pasan las mentiras que tiene que leer, o sea, AMLO y Jesús Ramírez. Por cierto, para una función tan importante, ¿por qué no contratan a alguien que sí sepa leer? Pero me gustaría muchísimo, de verdad, que me den sus puntos de vista, que me digan qué opinan de esta expresión del presidente López Obrador. Pero la señorita no dice mentiras. A ver, voy a regresarlo porque pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa.
detengo allí el video para que vean ustedes la expresión de la chica. Lo que hace el presidente es una majadería, es una verdadera grosería, porque si él cree, como todo mundo creemos, que no sabe leer, pues simplemente la releva, la quita del encargo, a menos que exista un compromiso que no lo sabemos. Es una chica que se le paga muy bien, tengo entendido que más de 80,000 pesos se le pagan por esta función que desarrolla los miércoles. Pero vean la expresión. Yo la verdad, en otras condiciones, me bajo y me voy. Sí, o sea, a ver, no, presidente, que me insulten los demás, pues a lo mejor lo acepto. Pero usted, a quien le sigo el juego de las mentiras y que no es falso, pero se exagera y todas esas tonterías que le obligan a decir, bueno, pues no lo entendería uno. Menos este rostro, vean ustedes el rostro de la señorita con respecto a lo que el presidente acaba de decir que fue esto. Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. Ahí les dejo eso de tarea para que me den sus puntos de vista, me comenten qué es lo que opinan. A mí, insisto, a mí me parece una verdadera grosería la de Andrés Manuel López Obrador al hacer ese tipo de señalamiento. Y una chica que se presenta en Twitter como Ana, la cara de alguien que no sabe leer, pero que no le importa hacer el ridículo cada semana por 81,000 pesitos mensuales, además de tener la bendición de su amado líder. Y pregunta, ¿y la dignidad? Y la acompaña con la fotografía que les acabo de mostrar. Aquí está la fotografía que les acabo de mostrar de la señorita García Vilchis. También sobre este tema, no creo, de verdad, lo voy a presentar porque me lo encontré en Twitter. Yo no creo que Marco Antonio Solís, el Buki, se ocupe de estos temas. Nunca le he escuchado el menor comentario vinculado con la política. Pero lo que aparece en Twitter, y creo que es su creo que es su Twitter, porque aquí está la descripción del perfil. Dice Marco Antonio Solís y tiene 1,800,000 seguidores. Quiero creer que es real. Aquí está la fotografía de Marco Antonio Solís y escribe: quédate con quien tal vez no sepa leer, pero tengas la certeza de que no te mienta. No sé si Marco Antonio Solís se refería a esto, pero ahí lo tienen. Fernando Belauzarán: qué humillante es tener que reírse cuando tu jefe te ridiculiza. Eso es lo menos que uno puede decir frente a esto. Y bueno, en todo lo que les he comentado, Araceli Benítez escribe: así o menos dignidad después de la humillación que le pusieron en la mañana, y además cursi. Aquí está lo que la señorita Ana Elizabeth García Vilchis, aquí tienen ustedes su tweet, que dice: dos seres humanos extraordinarios, dos luchadores sociales incansables, dos maestros. Aquí lo pueden ver y la foto es de hoy. La foto es de hoy porque si ven la ropa de ambos o de los tres, ahí le pueden observar que es, yo no vi a Ramírez Cuevas, pero sí al presidente y a la señorita García Vilchis, y pues es lo que ella está considerando con respecto a lo que el mandatario le expresó. De verdad, a mí me parece que fue una majadería de López Obrador, pero también coincido con quienes creen que hay falta de dignidad, ni hablar. Creo que otras personas, por menos, hubieran reaccionado de una manera contundente, fuerte en todo lo que esto sucedió. ¿Cuál es su punto de vista? Me gustaría mucho recibir sus apreciaciones en la transmisión de hoy. Muchísimas gracias por hacerse presentes y vamos con los saludos para quienes ya están aquí con sus participaciones. La maestra Carmen Robles Gil, buenas noches. Emma Rivera Medina también. Ruth Reyes nos saluda desde Monterrey. Juan N. Hernández dice aquí presente. Carmelita Ortega Aspeitia, buenas noches a cada uno y a todos ustedes. También
José Antonio Montoya García, buenas noches, saludos para todos. Nos dice Susana Vergara Hinojosa, buenas noches. Francisco Javier Rivera dice, ¿cómo ve el pleito de vecindad entre Gers Manero y el ex de la UIF, Nieto? En un momento más me voy a ocupar de ese tema, que es el que sigue en los comentarios. Buenas noches, Marilú Camporrico. Oscar Orduño Guillén, lo que sí es que AMLO volvió a mentir, ya que ni es el tren ni son las vías de la central avionera, es un vagón y vías de carga de Ferromex, y lo dijo la señorita que no sabe leer. René Vázquez, buenas noches, saludos a la comunidad. También Erasmo Rodríguez Oregia dice que se le realice perfil psicológico a este tipo, y no solo a él, también a Claudia. Puras, pone símbolos, idioteces sin sentido ni forma. Saludos, don Margarito Fajardo Guzmán, gracias también por participar. Juan Armando García, gracias por el saludo. Denigrante el comentario de López Obrador referente a la señora que da la nota de quién es quién en las mentiras. Ya no la ayudes, burro cacas, como él dice, ignorantes, pero sumisas. Víctor Manuel Acevedo Rodríguez nos saluda desde Atotonilco de Tula. Joe Martínez, hermosa tarde, noche para todos. Luisa Ramírez, buenas noches, querida comunidad. Allí me quedo, Maru. Hoy es un día muy, muy importante para el mundo. Hoy termina el ciclo de una de las políticas más relevantes, seguramente del último siglo, seguramente una de las más trascendentes mandatarias de Alemania. Inclusive, pónganle a quien le pongan, incluido a Hitler, que de trascendente lo que tuvo fue la masacre que desarrolló a lo largo de su gestión al frente de Alemania. Bueno, hoy Angela Merkel cerró el ciclo de 16 años que comenzó en 2005, cuando ganó la elección siendo militante del partido Unión Demócrata Cristiana, y que duró 16 años. Fíjense, sin tener mayoría, hizo coalición, hizo negociaciones para poder hacer gobierno en Alemania, y allí se mantuvo. A lo largo de esos 16 años, Angela Merkel hizo un gran beneficio a la humanidad, a su pueblo, Alemania, a la Unión Europea, al mundo en general, porque fue una mujer que se ocupó de los derechos humanos. No tuvo problema en decir, mi país recibe 1 millón de migrantes de ese tamaño, como también la lucha que hizo por la conservación de la Unión Europea. De verdad, Angela Merkel se trata de uno de los grandes personajes que dejan huella, y le deja muy alta la vara al nuevo canciller de Alemania, Otto Scholz, quien también tuvo que negociar para hacer gobierno. Vamos a ver, él dijo que va simplemente a continuar con el modelo, con el ejemplo que desarrolló la canciller Merkel. De verdad, para mí es uno de los grandes personajes. Espero con avidez que escriba su libro de memorias, y seré uno de los más interesados en leer sus experiencias al frente del gobierno de Alemania. Reitero, es de verdad un elemento de primer orden que se le va a extrañar. Y así lo han dicho Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron, el propio Putin. La mayoría de los que han coactuado con ella la respetan, y se lleva ese aplauso generalizado que le brindaron hoy en el momento de su despedida. Entre aplausos y ovaciones fue la despedida de Angela Merkel en el Parlamento. Eso fue lo que ocurrió en este día en que ya finalmente logró hacer gobierno, logró hacer la integración de la alianza. Otto Scholz, quien fue elegido oficialmente primer ministro de Alemania, no primer ministro, canciller. Estuvo 16 años, el Parlamento despidió a Merkel con una larga ovación y aplausos. Fue la primera mujer que estuvo al frente del gobierno de Alemania. Y bueno, miren, hoy Merkel deja de ser la canciller después de casi 16 años al frente del país, y quieren ver ustedes lo que fue la ovación con la que se le despidió. Bueno, pues vamos a observar lo siguiente.
Así se despide a los grandes, así se despide a quienes cumplen de manera destacada con su labor. No paraba la ovación que se le tributó a la canciller Angela Merkel. Así que, pues qué afortunados hemos sido al poder vivir la experiencia de que a una distancia, pero finalmente fue una de las gobernantes. Ella vino a México, estuvo en México, bueno, en 16 años, cómo no iba a suceder una visita de Alemania, que es un país que tiene nexos comerciales muy importantes con México. Y bueno, pues vamos regresando a nuestra realidad, vamos regresando, híjole, después de haber paladeado un gran platillo, pues vamos de nuevo a lo pedestre, al frijol con gorgojo, pero ¿saben qué? En lugar, para no irme directito al tema, para déjenme hacer algún paréntesis y que nos dé un poquito de respiro para no hablar de personajes que la verdad dejan mucho que desear. Francisco Briones, buenas noches, comunidad, maestro, muchas gracias. Laura Elena Crespo, también bonita noche para todos. La maestra Carmen Robles Giles, el mentiroso es AMLO. Guadalupe Saboric, lo impresionante es la poca dignidad que tiene esa señorita que no sabe leer. Emma Oropesa, buenas noches, lista para escuchar buena información desde Tijuana, Baja California, gracias. Ruth Reyes, qué vergüenza que a nivel nacional te exhiban que no sabes leer, si ya todos lo sabemos. Lourdes Carmona, buenas noches para todos. Guadalupe Saboric, las patanerías de ese señor no tienen límite. De verdad es que sí, así es. Teimen G dice, qué barbaridad con lo que dijo el peje de la chica. Ricardo Blanco dice, le fue bien, pues imagínense que hubiera dicho, yo la quiero mucho, pero es una inútil o es tonta y nunca se compuso. Pues sí, pudo ser peor. Lourdes Carmona, gracias por el saludo. Marilú Campo Rico, qué poca abuela del mugre peje, qué grosero y eso que le ayuda a dar la cara con estúpidas mentiras. Víctor Alberto Chávez Andrade, saludos desde León, Guanajuato, muchos saludos también. Carmen Robles Gil, y no pidamos educación del presidente porque no la tiene y además puras tarugadas, dice. Jorge Gutiérrez, no me defiendas, compadre. Buenas noches, Telma Gallardo Larios. Allí me quedo, Maru, para entrar, ahora sí ya después de hablar de un gran personaje, vamos a lo nuestro, vamos a lo de casa, porque hoy López Obrador salió en defensa del fiscal general de la República y de Santiago Nieto. A ver, como ustedes saben, el fiscal general de la República ha sido señalado de múltiples atrocidades, desde haber conseguido que se le incluya como un investigador en el país, investigador en el ámbito académico, luego el plagio en el que incurrió para su tesis, posteriormente los depósitos hasta de 4 millones de dólares, luego la cerecita que salió el lunes pasado cuando se reveló que en un año, fíjense, en un año Alejandro Gertz Manero compró 122 autos de lujo que le habrían costado 109 millones de pesos. Y desde luego está la atrocidad de haber encarcelado a la persona, a la mujer que fue compañera de su hermano ya fallecido. Todo eso se ha venido comentando, no es nuevo, vino a relucir el lunes pasado porque lo publicó el periódico El Universal. En Reforma, Santiago Nieto, quien hasta hace unas semanas había sido el zar antilavado de dinero en el país, es decir, el director, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue señalado de poseer 3 casas, una con valor de 24 millones, que se dice que los 24 millones es muy poco para una vivienda en el Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México, y que estaba en poder de una empresa que era investigada por la propia Unidad de Inteligencia. Otra casa en Querétaro y un departamento en Santa Fe, más un automóvil. Con valor todo esto, aproximadamente 40 millones de pesos, y ha sido los comentarios permanentes por los choques que había entre los dos. Nieto ya no es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya se le movió porque al presidente no le gustó cómo hizo su boda en Guatemala. Esa fue la razón que se esgrimió para moverlo y designar a Pablo Gómez al frente de ese encargo. Bueno, pues hoy López Obrador se ocupó del tema
y pues no se sorprendan porque, como suele hacerlo, salió en defensa con expresiones como esta. Pues hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando de que son créditos que solicitó, pero la función pública puede hacer la investigación. No creo que haya ningún problema. Me generan siempre mucha sospecha lo que publica el Reforma, porque es un medio del conservadurismo. Cualquier encuesta me dan una aceptación del orden del 70%, 68-70. Publicó el Reforma una encuesta hace una semana. Sí. Creo que tengo el 56%. No, tiene el 58. Lo detengo ahí para desmentirlo. Otra más de sus mentiras. Las encuestas no son uniformes. Dependen de con quién se realiza. Y se ve que hasta le duele. Que sí, hay quien le da 68 y hasta 70%, pero Parametría le ha dado hasta el 80%. O sea, no es extraño. Reforma hizo su investigación, hizo su encuesta, que normalmente es de las más acreditadas en el país. No le gustó, así es su vanidad. Él cree que todo, López Obrador piensa que todo se refiere a él. Empieza a hablar de Santiago Nieto y sigue hablando del fiscal Gertz Manero y luego dice, bueno, pero a mí, o sea, supone que él está en todo. Quiere ser el novio de la boda, quiere ser el niño del bautizo, se siente la última coca del estadio, así sucesivamente. Cree que todo se refiere a él. Es un megalómano, es un tipo acomplejado, es un tipo que considera que de él se trata todo lo que pasa y deja de pasar. Les regreso un poquito para que escuchen ustedes y desacredita a un medio que hace simplemente su trabajo. Sí. Creo que tengo el 56%. También usan la cuchara para quitar y para poner levadura a los que ellos quieren proyectar. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién, embustero? Di nombres, nombres. No sueltes nada más porque tienes boca, lengua viperina. Parte del cambio es el que ahora ya no hay medias tintas. Ya no hay. ¿Ya no hay qué? ¿Qué es lo que no hay? Margen. O sea, es un lado, otro. Y dicen, es que está mal el maniqueísmo en política, no puede ser blanco o negro. Fíjense, vuelvo a lo mismo. Está hablando de dos personas señaladas de posible corrupción. Y ya se fue a otra cosa. Ya está diciendo otras tonterías. Sí, no debe ser así. Pero tampoco la simulación. Entonces, ese es lo de Santiago, que lo investigue si le corresponde. No, pero estaría bien, yo creo que a él le convendría que se aclarara formalmente y le creo de que fue por créditos. ¿Para qué rayos es el presidente de la República? Tiene la obligación de investigar señalamientos contra alguien que fue su funcionario público. Y no es que si se pueda o no. La función pública ya vimos cómo actuó con el caso de Bartlett. ¿Sí? Pero, fíjense, dice que lo investigue, pero yo le creo. O sea, ya está manipulando, ya está ensuciando una posible investigación. De todas maneras, lo que debe de quedar en claro es que nosotros no somos tapadera de nadie. Y nos hemos propuesto porque No son tapadera de Zoé Robledo, de Ana Gabriela Guevara, de Bartlett, de Irma Heréndira Sandoval, de Pío, de Martinazo, de la prima Felipa, de lo que está pasando en Tabasco con su hijo Andrés Manuel López Beltrán, de lo que está sucediendo con su secretario particular Alejandro Esquer. No son tapadera de nadie, pues ya es más largo que el rosario de 15 misterios el número de los involucrados en corrupción con su gobierno. Fue el mandato que nos dio el pueblo, acabar con la corrupción y con la impunidad, sea quien sea, hasta mis hijos. Tú eres el... Pues entonces, diciendo y haciendo, como decía mi padre, no se nota. Mi amigo, mi ex amigo, Ilio Ortiz, como lo encontraron allá en la boda de Santiago, con $30,000, pues debe estar enojadísimo, ¿no? No está enojado. Juan Francisco Ilio Ortiz explicó para qué eran esos $35,000 en Guatemala. ¿A qué vienen todas estas mentiras? Ni sabe de lo que está hablando, pero como dice él, lo que no mancha tizna. Contra el fiscal, ¿cómo se llama? Alejandro. Yo recuerdo, tantas cosas, aquí me voy a llevar toda la mañana hablando de eso. Lo que se está viendo
es de que el Universal no quiere cambiar, y Reforma tampoco, con la misma cosa, la misma politiquería, nada más que llevada al periodismo. Lo que preguntas, que se haga la investigación sobre lo de Santiago y luego lo del fiscal para el Universal, ¿por qué? Como se ha hecho la investigación de tu hermano Pío, exactamente igual, así, ¿no? Así es como se está dando la investigación. O sea, vean, es un gobierno de mentira, es un gobierno de cuento, de falsedades. Eso es lo que de eso se trata. No está cumpliendo con lo elemental, la investigación que tendría que ordenarse en ambos casos. Los señalamientos contra Gertz Manero son graves, graves y hay evidencias. Lo que se está señalando con Santiago Nieto también se tiene que investigar, pero pues no, ahí tienen lo que no le parece, no lo investiga. Ah, pero que no se trate de estar enlodando a otras personas de las cuales no presenta pruebas, de eso se trata y que pues es un presidente mentirosísimo. Bueno, pues por algo tiene el campeonato, el liderazgo de todo esto. Y miren que no es solamente lo que uno dice, voy a presentar en un momento más a otro de los personajes que está hablando con respecto de lo que hace y deja de hacer el presidente de la República. Juan Rivero dice, saludos don Juan María, la niña se quedó en shock, sorprendida, pero con poca vergüenza, eso es de poca vergüenza. Domingo Velázquez dice, saludos desde la tierra de la inmortal Sandunga, muchas gracias. Susana Vergara Hinojosa, si a su esposa le dijo, como le dijo, ¿qué podemos esperar que no le diga a esta señorita? O tal vez para eso le pagan, ¿sí se acuerdan? ¿Se acuerdan qué feo le dijo a la esposa? Bueno, o la aludió en esos términos. José Isaac González Narciso, la chica acepta que no sabe leer. Don Margarito Fajardo Guzmán, pues sí es una grosería, pero 80,000 pesos, solo 80,000, ni yo los gano. Sí, hay quien se deja llevar por eso. Juan N. Hernández López pisotea a todo mundo, es un pelafustán y la chica sin dignidad, qué pena. Don Teodoro Méndez nos saluda desde Providence en Rhode Island, mucho gusto. Artemisa Frausto, Santiago Nieto y Gertz Manero, rateros consentidos de AMLO, eso es lo que nos dice. Jerónimo Sandoval, Lopitos todo el tiempo nos ha dado a tole con el dedo, por eso simula ir en tren a su aeropuerto tercermundista. Emma Oropesa, grosero el presidente y poca o nula dignidad de esta señorita, el sueldo es bueno, no, el sueldo es extraordinario. Juan Anaya, buenas noches. José Isaac González Narciso, AMLO simplemente exhibió a su mentirosa bien pagada. Dice Carmelita Ortega Speitia que nos escucha, también gracias. Víctor Alberto Chávez Andrade, el presidente sabe que con dinero baila el perro, por eso hacen el ridículo sin importar de dañar al país. Morena es un asco de gobierno. El doctor Guillermo Romero, lo cierto es que la Vil Chismes no solo no sabe leer, lo más grave es que la ponen a leer solo críticas estúpidas, pero tal para cual. Bueno, fíjense que esto me lo mandó también en un TikTok el doctor Romero. Este TikTok se lo voy a presentar a continuación, déjenme ubicarlo, porque es una repetición prácticamente de lo que dice López Obrador en lo que ya les mostré. Déjenme buscarlo, aquí me lo mandó el doctor Romero y se los voy a compartir. Miren, aquí está. Y voy a poner el TikTok. Nomás que está medio lento esto. Ahí va. Ahí va porque se va a abrir y no voy a estar listo. Ahí está. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. Y ya ni le entiendo lo otro. Ahí está, este TikTok me lo hizo llegar el doctor Romero, cosa que le agradezco mucho, porque pues es parte de lo que nos van haciendo llegar y que va enriqueciendo el contenido de lo que vamos tratando. Muchísimas gracias por sus comentarios. También estoy viendo que me llegó un
mensaje de Juan Carlos, de Juan Carlos Camacho. Déjenme, para poderlo abrir, tengo que sacar todo esto. A ver, déjenme que se abra. Aquí está ya. Dice, te comparto esta gráfica comparativa que me pareció muy clara sobre lo que nos está costando cada estupidez y capricho de López Obrador. Es posible que ya la hayas visto. Pues es una gráfica, aquí tienen ustedes, cuánto nos costaron a los mexicanos en aviones presidenciales. Aquí está con Felipe Calderón y aquí está lo que significó, cuánto costó Peña Nieto y cómo se va multiplicando hasta 40 lo que costó. Ya había visto esta gráfica, pero gracias Juan Carlos porque no había tenido oportunidad de compartirla con la audiencia. Pero no se las compartí. Aquí está esto que les estaba señalando. Déjenme a ver qué fue lo que hice mal. Es esta. ¿Qué fue lo que? Aquí está. Aquí está, miren, Felipe Calderón llegó a costar hasta más de 1, 4 Peña Nieto y hasta 40, hasta 187 López Obrador. Era como, con eso es, tomando en cuenta el avión, la estela de luz, la barda a la refinería, la estafa maestra con Peña Nieto, la Fertinal y agronitrogenados. Y aquí están incluyendo cuántos aviones del Tren Maya, con lo que se está gastando en el Tren Maya, se pudieron comprar 26, con la cancelación del nuevo aeropuerto 18.5, con el de Santa Lucía 14, con las pérdidas de la CFE 17, con la refinería de Dos Bocas 40 y con las pérdidas de Pemex se podrían comprar 187 aviones presidenciales. Así que gracias Juan Carlos por estos datos interesantes que nos comparten y que pues en esta comunidad les damos curso porque definitivamente resultan muy interesantes. Gracias, reitero, por compartirme todo esto. Pero les decía que vamos a escuchar a Dante Delgado, quien fue entrevistado esta mañana en su noticiario de Imagen Radio por Pascal Beltrán del Río. Que percibe que el gobierno federal trabaja nada más para una parte de la población y dado que el tema de la clase media ha estado muy presente... Perdón, Pascal, no lo percibo. Sí. Él todos los días lo declara, ofende a la clase media. Eso quería preguntarle sobre ese tipo de comentarios. A los científicos, a las mujeres, a sus opositores. Es decir, no es una percepción, es una declaración manifiesta todos los días de parte del presidente. ¿Y cómo ve usted pues estos ataques a la clase media y qué es lo que propone, Movimiento Ciudadano para ese sector de la población? Bueno, precisamente que nosotros pensamos que la visión de futuro es una visión de grandeza para México. Nosotros necesitamos caminar mucho más deprisa como país. Si hacemos un estudio comparativo con las naciones del sudeste asiático, escenarios del mundo, México se ha quedado rezagado, entre otras razones, por mediocridad en la conducción política. Y en este ejercicio de gobierno es verdaderamente preocupante el nivel de degradación política y de mediocridad en la que está envuelto este gobierno. Es un gobierno realmente incompetente. Este gobierno pues parece estar cambiando de estrategia respecto de su relación con la oposición, por lo menos en la fachada. No sé si después va a ser más profundo, pero quiero preguntarle sobre esta reunión que se dio entre Marco Cortés, el presidente del PAN, y el secretario de Gobernación. ¿A ustedes los han invitado a algún diálogo semejante? ¿Está interesado Movimiento Ciudadano en tener un diálogo semejante con el gobierno? Mire usted, los diálogos reales en la política son los hechos. Y eso se traduce en la acción que se aprueba en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Cualquier otro ejercicio es un ejercicio perturbado. Yo puedo decirles que si el presidente de la República con su partido no le modificaron una sola coma al presupuesto de egresos, pues yo no me explico en función de qué va a haber un acuerdo político de acción nacional con el gobierno de la República si en la legislación que el presidente
quiere por decretazo llevar adelante, hace énfasis en la opacidad, en la oscuridad y en la simulación cuando se niega a que haya transparencia de gobierno. Es parte de lo que le dijo Dante Delgado Ranauro, el coordinador del Partido Movimiento Ciudadano y senador de la República, hoy en el noticiario de Imagen Radio. Ahí tienen los contrastes y, por cierto, el PAN trae un verdadero desbarajuste en Aguascalientes, que se supone que es el estado que podría repetir el año próximo en la elección. Traen un batidillo, ya les había presentado a ustedes que se retiró de la fracción parlamentaria en el Senado Marta Márquez, subió, lloró, lo platicamos la semana pasada. Luego se había dicho que la elección del candidato del PAN sería por la vía de las encuestas, se decidió que siempre no. Toño Martín del Campo, uno de los aspirantes, asegura que en 2 de las 3 encuestas llevaba ventaja y que el Comité Ejecutivo Nacional de pronto cambia la jugada para hacerlo por designación, por dedazo. Hace un momento escuché a Tere Jiménez, quien fue presidenta municipal de Aguascalientes Capital, hoy es diputada federal, y decía que ella había pedido una elección interna para que votara toda la militancia y que pues ahora a sus opositores no les conviene. Y hemos oído también al gobernador, que yo al gobernador no crean que le tengo mucho respeto, pero bueno, es quien se encuentra por allí. Mejor le dejo a mi amigo José Luis para que en su noticiario de la mañana siga dando expresiones claras, contundentes con respecto al gobernador de Aguascalientes. Pero a ver si no se les descompone, ¿eh? En Chihuahua, Maru Campos como quiera la sacó adelante, salió bien, que dio una barrabasada la semana pasada al acudir al mitin de Morena, al mitin del presidente de la República. Me parece que fue una tontería. Ahí estuvo Maru Campos, que creo que fue el primer error grave de su gobierno, porque pues aunque seas gobernador, no te tienes que prestar para mítines políticos. La semana pasada fue de mitin. Por eso les digo, el PAN trae un verdadero relajo y a ver cómo salen adelante. Pero al mismo tiempo hablaba Dante Delgado de esta situación que está predominando con el presidente de la República y el diálogo que, bueno, pues Santiago Krill está solicitando un diálogo con el gobierno. Yo no lo entiendo para qué, pero decía, se refería Dante Delgado a la decisión del PAN y decía, bueno, pues ¿cómo vamos a dialogar con un presidente que manda un presupuesto y no quiere que le cambie ninguna coma? ¿De qué vamos a hablar? Si de los asuntos relevantes no hay margen. Bueno, en el Senado de la República le pidieron a la presidenta del Senado, la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que hiciera se presentara una moción de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia por el acuerdo que presentó el presidente de la República, que invoca para toda la seguridad nacional. El líder del PRI en la Cámara de Diputados es Rubén Moreira, y él consideró que la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, se equivocó en su negativa a presentar la controversia constitucional contra el decreto presidencial que blinda las obras del gobierno federal para no dar a conocer el contenido de los contratos con particulares con el argumento de seguridad nacional. Como les dije, Olga Sánchez Cordero consideró que el Senado carece de interés para presentar la controversia al desechar la petición de 53 senadores para presentarla. Qué manera de la exministra de estar enlodando su trayectoria. Qué manera de estar acá. Eso es lo que les está heredando a sus nietos. Pues qué poco les está heredando. Pero por si fuera poco, hoy Lili Téllez así se la recetó a la presidenta de la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar, porque no, ya saben que no se anda con medias tintas. Lástima, qué lástima, tanta sapiencia, tantos estudios, tanta experiencia, tanta sabiduría jurídica. No es nada
si no hay autonomía de carácter, si no hay seguridad personal. ¿Verdad, senadora Olga Sánchez Cordero? Así se la recetó, hablando de la falta de dignidad. Pues parece que algunas mujeres, la señorita García Vilchis, ahora la ex secretaria de Gobernación, quien, pues, en aras de no quedar mal con López Obrador, simplemente le dio la espalda a una petición de 53 senadores que reunían los elementos suficientes para presentar una controversia constitucional contra el presidente de la República. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo y bueno, pues ni hablar. Cuando hay ese tipo de situaciones, pues nada más no queda otra más de que lamentarlo. Y por cierto, fíjense, la señora Sánchez Cordero dice que sufrió machismo constante de gente cercana a López Obrador. Ya no le queda, ministra, exministra. La presidenta del Senado reveló que durante su gestión en la Secretaría de Gobernación sufrió actitudes machistas y patriarcales por parte de gente cercana al presidente que pretendió desvalorizar su trabajo. Esto lo dijo en un foro sobre violencia y acoso en el trabajo. Reiteró que su caso es un claro ejemplo de que hasta en las más altas posiciones una mujer sufre acoso y desvalorización de su trabajo. Pero cuando no hay dignidad tampoco, pues entonces ¿a qué se está jugando? ¿O de qué se trata todo esto? Ahí tienen, ya les traté ese otro tema. Déjenme también decirles lo que dice, bueno, ya el doctor Guillermo Romero. Lo cierto es que la Vilchismes no solo no sabe leer, lo más grave es que la ponen a leer solo críticas estúpidas, pero tal para cual. José Rodríguez Jáuregui, tan majadero uno como desvergonzada la otra. Gracias también a José Rodríguez Jáuregui, que nos hizo ese comentario. Domingo Velázquez, qué poca manera de exhibir a esta muchacha públicamente de su falta de preparación en la lectura. Marta Perry, buenas noches, bendiciones para todos. Víctor Manuel Acevedo Rodríguez, sí publicó lo que expresaban de su esposa y el señor presidente. ¿Qué podemos esperar de sus otros servidores? Y ya lo comentábamos cuando hizo aquella alusión muy desagradable. Ricardo Blanco, le recuerdo que a la sopilota, él la llamó la sopilota, no tiene tacto y hasta tonto es para defender a las personas. Laura Elena Crespo, mi punto de vista sobre la actitud de este señor es que no te puedes esperar más de él. Es un hombre que tiene límites en su capacidad total. ¿Qué te puedes esperar de un ser que se rige con el estómago en vez del cerebro? Gracias, Laura. Xóchitl Marín nos escucha, gracias. Juana Monroy, qué pena, ¿qué podemos esperar por la gente que rodea a López? Qué poca dignidad. También nos dice Marta López, como diría mi abuelo, no me defiendas, compadre, yo me defiendo solo. Así es. Mayeli Turriría, buenas noches. Gloria López, yo pregunto, ¿en qué escuela estudió? Está ahí por empatía del remedo de presidente. Se recuerda como estudiante las mentiras verdaderas leídas por la alumna preferida del profesor. Todas esas preguntas. Maharishi NB, no conocen la dignidad, requisito imprescindible para pertenecer a la 4T. Jesús Bautista nos da las buenas noches, dice que nos saluda, muchísimas gracias también. Jerónimo Sandoval, Angela Merkel, una gran estadista. Humberto Ortegón, pero así con la misma sonrisa quedan todos sus seguidores cada vez que los insulta y compara con mascotas, los tiene bien comprados o bien idiotizados. Allí me quedo, Maru. Ustedes saben que uno de los temas que a su servidor le indigna más es lo relativo a los abusos en contra de los niños. Bueno, pues ¿qué creen? Las niñas que escaparon a matrimonios forzados en el estado de Guerrero están desplazadas de su pueblo. Esto lo publica Milenio y expresa: Angélica, de 15 años, y Nayeli, de 13, quienes fueron rescatadas de matrimonios pactados a partir del acuerdo económico entre sus padres en Guerrero, permanecen en calidad de desplazadas. Las autoridades del estado, del municipio de Cochuapa y organismos no gubernamentales como Tlachinoyan buscan la manera de generar las condiciones para que regresen a su pueblo, que es Joya Real, aunque actualmente se encuentran bajo amenaza.
qué les parece esta situación. Y el asqueroso sujeto que abusó de niños y que era diputado de Morena, ¿qué creen? Que ya provocó daño severo. Por crisis nerviosa, hospitalizaron al menor presuntamente abusado por Saúl Herrera. Teófilo Benítez, el abogado de Christopher N., menor presuntamente abusado por el exdiputado de Morena, Saúl Huerta, confirmó que su cliente fue ingresado al hospital por una crisis nerviosa. Este miércoles estaba preparada una audiencia de declaración anticipada en el reclusorio Oriente, donde la víctima de violación daría a conocer detalles de lo ocurrido el pasado 21 de abril. Esta es la secuela que está presentándose con este jovencito. Qué pena, pero toda la protección que se le brindó. Y pues, ¿qué creen? No pasa de seguir López Obrador ofendiendo a los productores de medicamentos. No sale de la misma. Ya va para 4 años. A ver, ¿cuándo va a callarse de hablar, de culpar al pasado? Ya tiene 3 años. Su inutilidad no le ha permitido comprar la mendiga medicina, por ponerle una expresión. Escuchen ustedes las barbaridades que volvió a decir, las mismas que ha dicho en 3 años. No se cansa y sus seguidores le siguen aplaudiendo. Las leyes para poder comprar medicamentos en cualquier país, buenos medicamentos y a buen precio. No ser rehenes de esta mafia. Entonces, como nos enfrentamos a ellos en buena lid, pensaron que no íbamos a aguantar, echaron a andar campañas en medios de comunicación, porque estaban también metidos dueños de medios de comunicación en el negocio de la venta de los medicamentos. Por ejemplo, ¿cuáles medios? ¿Cuáles medios? ¿Quiénes eran los que abusaban? ¿Cuántas denuncias se han presentado? No hay una sola denuncia. Es un embustero, es un mentiroso. No había medicamentos, que los niños con cáncer no eran atendidos porque no había medicamentos. Y sí, en efecto, porque hubo bloqueos, y no les importaba exponer a los niños nada, con el propósito de que nosotros diéramos marcha atrás. Ahí tienen a un incompetente. Este tipo es un incompetente. No saca un perro de una milpa. No es capaz de, a ver, si se te cierran los caminos, buscas otros. Gobernadores que han tenido problemas porque este gobierno le cerró los caminos para las vacunas, fueron a comprarlas donde hubiese. Pero eso es ser un verdadero gobernante, no un remedo, un payaso que sale a decir lo mismo. Hablar, acusar sin fundamento. Y aquí sí se tiene que molestar uno con todo esto, porque todos los días hay miles, millones de mexicanos que van a las instituciones del sector salud y se regresan con las manos vacías porque no hay medicamentos. Ya tiene más de 3 años. ¿Cuándo va a parar esas peroratas que no llevan a nada? Y que no debemos de justificarlo, por eso ya le paré, pues no voy a estarle haciendo el juego frente a todo esto. Dice el senador Julen Rementería, panista: México no debe tomar el rumbo que está tomando. No me importa que mi vecino que tiene un niño con cáncer no tenga medicamentos, mientras a mí el presidente López Obrador me da mi beca, pensión o ayuda mensual. Yo lo seguiré apoyando. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? Dice además: yo entiendo a la gente que hoy recibe esas ayudas del gobierno, que apoyen al presidente. Claro que lo entiendo. Lo que no comparto es que ese apoyo sea a costa de todo, de enfermos sin medicinas, desempleo y víctimas del crimen. ¿Qué país vamos a construir así? Es lo que dice Julen Rementería con respecto a todo esto. Y bueno, para que vean que no somos nada más unos cuantos los que opinamos todo esto, Porfirio Muñoz Ledo, quien, como ya saben ustedes, fue quien le impuso la banda presidencial a López Obrador, pues ahora, entrevistado por Ricardo Rocha, nos dice lo siguiente. Voy a hablar como politólogo. Nadie, creo, en su sano juicio, que estudie o que conozca la evolución política del país, puede ignorar que este sistema de concentración del poder ya llegó a un fin. ¿Qué viene después? No lo sé. En México no hay reelección. Lo que digo que es muy sencillo. La reunión en el Zócalo revela pues el comienzo de otro momento. Además lo dije
en el último de los textos, está en mi libro. ¿Qué viene para México? Todos nos lo estamos planteando. Ojalá ya haya respuesta. Yo sé que el ingeniero Cárdenas, por ejemplo, está preparando algún texto, una investigación también, sobre qué viene para México. El periodo neoliberal supuestamente se acabó. ¿Y qué viene para el mundo globalizado? ¿Cuál va a ser la función del Estado cuando se termine el ciclo neoliberal? ¿Cuál va a ser la función del Estado en un mundo con tantos problemas que se han, derivado de la pandemia? Este problema se está planteando en los Estados Unidos. Este problema se está planteando en América Latina. Sí. ¿Por qué lo planteamos en México? ¿Por qué se asusta? ¿Por qué grita? ¿Por qué chilla? Estamos planteando racionalmente qué va a pasar en México, presumiblemente en la segunda parte del sexenio de Andrés Manuel, porque es evidente que la transición ya terminó. ¿Cómo describirías esta primera parte del sexenio de López Obrador al frente de su 4T? Pues desde luego una gran concentración del poder, donde hay claroscuros. Yo lo que creo es que tenemos una responsabilidad con la nueva constitución del país. La 4T no quiere decir prácticamente nada. Además, muchos de mis compañeros, los compañeros, lo repiten casi como gorilas: 4T, 4T, 4T. Es cuarta constitución. Tú lo sabes bien que es el proyecto. ¿Qué quisiéramos? Una cuarta constitución. ¿Qué va a pasar? Es lo que nosotros tenemos que analizar también. Ahí tienen esas palabras de Porfirio Muñoz Ledo, quien, pues como muchos, se ha decepcionado de lo que ha sucedido después de todo lo que le hicieron. Le robaron, según él dijo, la presidencia de Morena. Después no le permitieron que se religiese como diputado. Todas estas consecuencias que ha vivido Porfirio Muñoz Ledo. Más comentarios: Lupita Castro, así están pa'l traste todos los de la 4T. Marilú Camporrico, ojalá nos llegara a México una Angela Merkel. Marta López, un gran reto para el próximo gobierno de Alemania. Tere Loza, saludos. Mayeli Turriría, también saludos, muchísimas gracias. Irma Mendoza, bravo, muestra de que las mujeres podemos, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Gloria López, esa señorita que lee las mentiras verdaderas, fue alumna de la maestra de la Secretaría de Educación, que no sabe dónde está Jalisco y Sonora. Eso pareciera, Gloria. Julián Martínez, buenas noches, reportándome desde Lagos de Moreno. Vi lo que de la clausura de la parroquia fue en la comunidad de Ciénega de Mata, ahora Primo de Verdad y Ramos, y sí, fue el INAH quien ordenó la clausura. Muchas gracias por darse a la molestia para informarnos. Muchas gracias. Maharishi NB, recuerdan a la candidata que torteó el Monreal, la obligaron a decir, de David Monreal, en Zacatecas, ¿se acuerdan? La obligaron a decir que no había fijón, no hay respeto ni de ellas mismas hacia su persona. Irma Mendoza, corrupción de la Cuarta Transformación, la de Gertz y muchos otros. Gracias a Concepción Márquez. Manuel Isea también nos saluda, gracias, buenas noches. Juana Monroy, ¿cuándo México podrá tener un gobernante a la altura de la señora Merkel? Que nos la presten un ratito para sustituir a López. Gracias a Marina Lara Sili por el saludo. Jerónimo Sandoval, pura corrupción de los funcionarios de la 4T. Irma Mendoza, siempre contra el Reforma. Juan N. Hernández, por fin Reforma sí o no. Eso es lo que pregunta. Manuel Isea, ¿cómo le han sacado temas de corrupción, cosa que pasaba en otras administraciones, al final del sexenio o al principio del siguiente? Y eso es lo que llevan. Se imaginan lo que falta por sacar de aquí al final de la administración. Terrible, dice Manuel. Luego, Fran Libra nos saluda. Joe Martínez, no hay de todo. Efectivamente, Maharishi NB no es tapadera, es el bote completo. María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches, gracias por estar. José Rodríguez Jauregui, hay un personaje loco y perverso, ¿alguien sabe quién es? Pregunta. Maharishi NB, se va más acabado,
no creen, lleva 3 años y le faltan otros 3. Vamos, Diosito, haznos el favor. Sí se puede, sí se puede. Fran Libra, ¿qué opina del libro de Anabel Hernández, Emma y las mujeres del narco? Lo está leyendo Maru, luego lo va a leer la princesa, luego lo va a leer Pauliña y luego lo voy a leer yo, ya les daré mi punto de vista. Pero se está vendiendo una barbaridad, se está vendiendo muchísimo este libro de Anabel Hernández. Carmelita Ortega Aspeitia, López es lo peor de la escoria y sus seguidores son tal para cual, solo eso explica que le aplaudan, muerte, destrucción y corrupción, es solo eso lo que ha hecho este resentido fracasado de Obrador. Eso es lo que nos está diciendo. Dice también Manuel Isea, no, tiene razón, no dice mentiras, lee las mentiras que le ponen, que no es lo mismo, pero sí es igual. Marta Nogués, tal vez no sea mentirosa la señorita, pero él sí es un mentiroso. Pati Medina, ¿qué tal? Buenas noches. Fíjense que Pati me hizo llegar unas fotografías, voy a ver si las puedo mostrar, algunas fotografías de la llegada de los migrantes a Nayarit. Como nos decía Pati, que esto que está sucediendo en Nayarit, miren, se las voy a mostrar, estas fotos, gracias Pati por hacérmelas llegar, y que están tratando de despresurizar Chiapas. Ahí tienen ustedes, miren, ya esas fotografías en Nayarit, en el estado consentido del presidente de la República. Así llegaron, así se están presentando las cosas en el estado de Nayarit. Vean todas estas fotografías de las personas que están llegando al estado. Uno no entiende este tipo de decisiones, pero pues a ver qué explicación, qué justificación puede haber frente a todo esto. En fin, María Luisa Naveja, la señorita esa, qué grosero y despectivo. Pili Sánchez, siempre muy profesional, gracias por los comentarios. Víctor Lira nos saluda desde Rosarito, Baja California. Comunidad pensante, es de lo peor este gobierno, nos está llevando a la quiebra, ya lleva la mitad del camino y es un desastre. Santa Fuentes, tarde pero llegué, bienvenida como siempre. Maharishi NB es un naco, machista y misógino. Sacramento A. Castro Trejo nos saluda, gracias. Paredes AP, se baje el ánimo, pero vamos con todo. Lourdes Arteaga, muy cierto, gracias al saludo de María Guadalupe Pérez Arriaga. Dice Manuel Isea, el florero ahora es tapete. Quiero presentarles una pequeña parte de una buena entrevista que le realizó Ciro Gómez Leiva en su noticiario de hoy por la mañana al expresidente del INE, a Luis Carlos Ugalde. Para las personas que están con lo de la revocación, si alguien sabe de este tema, es Luis Carlos Ugalde. Escuchen, por favor. Luis Carlos, revocación de mandato. Ya pasado mañana, en abril, porque ya nos vamos, termina el año y en lo que empiece el año vamos a estar en revocación de mandato. El INE ayer presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia diciendo necesitamos dinero, el dinero que no nos quiso dar. Que nos dé la Cámara de Diputados el dinero si quiere que haya esa revocación. Si quiere que haya revocación. Pues mira, ya estamos en eso, Luis Carlos. Yo pienso 4 cosas. La primera es que es un engaño, porque no es ratificación, sino es una consulta de revocación y se está trastocando y tergiversando un derecho de los agraviados y se está sustituyendo por un derecho de los porristas que quieren ensalzar la figura presidencial, que como te dijo Federico Berrueto hace 40 minutos aquí, tiene una aprobación del 60%, no hay, 75% quieren que siga, ni sus críticos quieren que se vaya. Así es que me parece inútil, me parece un engaño, me parece que va a costar mucho dinero, va a causar más conflicto con el INE y ya veremos si juntan las firmas. Yo creo que deberían de poder juntar las firmas hasta el 25 de diciembre, pero después la participación va a ser baja porque es un ejercicio irrelevante, inocuo, frívolo. ¿Calculas que va a ser baja? Yo creo que no debería de pasar del 15% del padrón electoral. Se requiere el 40%. Ya sabemos lo que va a ocurrir el 11 de abril en la mañanera. El presidente va a decir que el pueblo está con él, que el pueblo vio bloqueada su capacidad de participar, que el INE instaló pocas casillas, porque como no le van a dar dinero al INE, entonces seguramente en lugar de instalar 162,000 casillas, que sería más o menos lo análogo para una elección nacional, acabará instalando la tercera parte y por lo
lo tanto, si ya la gente iba a ir poco, va a ir menos a una de las casillas. Entonces, me parece que es inútil, pero es claramente un ejercicio de azuzar y de movilizar. Yo creo que la segunda mitad del sexenio Ciro se va a caracterizar por un gobierno movilizador, un gobierno que va a empezar a preparar la sucesión presidencial con base en la movilización de los comités de defensa de la 4T. Y tanto la consulta de revocación, como la reforma eléctrica, como otros ejercicios que se darán en los próximos 3 años, va a ser la cuestión de un gobierno que va a salir a las calles a movilizar, y creo que eso va a generar un ambiente más polarizante, más estridente, desafortunadamente a partir del próximo año. Ahí tienen parte de lo que le dijo Luis Carlos Ugalde a Ciro Gómez Leiva en su noticiario de Radio Fórmula esta mañana. Y también Luis Carlos Ugalde hizo un señalamiento bien importante al destacar el peso que los cárteles están teniendo en los procesos electorales de México. Es un gran señalamiento el que hizo Luis Carlos Ugalde. Gerardo Rodríguez, la militancia del PAN está corrupta, así se ha perdido todo México por esta gente, perder espacios, estados, quién y con quién están los acuerdos. Marilú Camporrico, valiente la senadora Lili Telles, Lulú Morán de Florero a Tapete, coinciden en eso. Juan N. Hernández, a Olga Sánchez se le olvida que ya no es ministra de la Suprema Corte, ahora es una alfombra del cacas. Gloria López, Sánchez Cordero se queja, pero oportunidad tuvo de reivindicarse y la sigue teniendo, pero pues no pasa nada. Pili Sánchez, el que no dice la verdad miente, la duda sería si miente la persona que lee mentiras. Es claro lo que dice el presidente, es que la señorita que no sabe leer, lee las mentiras, no las dice por su cuenta. Omar Salazar Ruiz, Vilchis no sabe ni leer, pero recibe 80,000 pesos mensuales, así que dignidad no la conocen. Jorge Ramírez, con lo cobarde que es y servil que es Sánchez Cordero, por eso las mujeres no se ganan el respeto, esa es su opinión. Domingo Velázquez dice, ¿qué sabe? Burro de freno, ese es, buena frase. Román Saucedo, buenas noches, muchas gracias. Elsa Analco, Cruzada Nacional en defensa del espíritu de nuestra Constitución. Y dice, además, interesante planteamiento de Porfirio Muñoz Ledo. Xóchitl Marín, los de Morena andan buscando las firmas de revocación con mentiras, diciendo que es un censo. Sí, es cierto. YHGRO, es su arma de defensa culpar a los gobiernos anteriores, como no da ninguna solución, solo culpar, culpar y culpar, que ya regresen los anteriores a arreglar todo su cochinero que dejaron, ya que el actual no puede. Gracias también por su comentario. José Rodríguez Jauregui, para cambiar este país tenemos que formar ciudadanos que no busquen el poder, la fama, los placeres y las riquezas en exceso. Los buenos ciudadanos debemos buscar el bien, la belleza, la verdad y la unión. Muchas gracias también al maestro Giuseppe Pizzo, buenas noches. Comunidad pensante, ¿qué digo pensante? Gente que tiene sentidos y mucho. También YHGRO, si hubiera ganado López Obrador, ya estuviéramos como Dinamarca. También nos dice Pili Sánchez un comentario, dice, lo terrible es que con estos distractores se quita la atención de lo más preocupante ante el acuerdo, más bien decretazo publicado en el Diario Oficial, en el que se determina como información de seguridad nacional toda compra o construcción de obra del Estado para no dar cuentas, violando la Constitución, dice, y con la negativa de Sánchez Cordero se presenta controversia constitucional solicitada por 53 senadores de la oposición ante el decretazo. No solo es un acto autoritario del presidente, sino que demuestra que con los nombramientos de López, los otros dos poderes quedan subordinados por los peleles que lo han hecho presidente. Y finalmente Marta López, AMLO se convirtió en un emperador romano, conocido como Cómodo, ya le daba la plebe pan y circo, por eso lo amaban y soportaban la crueldad, la ineptitud, la soberbia, etcétera. Hasta aquí la emisión de hoy. Muchísimas gracias. Les recuerdo la importancia de usar la mascarilla, la importancia de la sana distancia y lo importante que es vacunar a los niños. Por hoy es todo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.